Mira, yo creo que es una situación sumamente grave, preocupante, que en realidad no creo que simplemente involucre a uno o dos equipos que hoy están en esta situación. Creo que nos debe de ocupar y preocupar a todos, y creo que hay que analizarla de una forma muy analítica en sus distintas partes, ¿no? Por un lado, existe hoy la posibilidad de generar infraestructura que permita el control de las masas de la manera más adecuada. Igualmente hay estructura a través de la tecnología que te permite poder tener un control mucho más claro de lo que está ocurriendo y de las situaciones que están presentándose durante un evento. Por otro lado, nosotros como clubes tenemos que trabajar de la mano de las autoridades, tanto municipales y estatales, como a veces en su caso hasta federales, ¿no? Dependiendo de las situaciones. En nuestro caso, por ejemplo, trabajamos muy de la mano con el ejército, trabajamos muy de la mano con la policía municipal y obviamente también con la policía estatal. Y tenemos que juntos hacer una planeación de cada uno de los eventos y de cada uno de los partidos que permita salvaguardar los intereses de los asistentes a los juegos y, por otro lado, que prevea las situaciones que pueden presentarse en cada uno de los partidos, ¿no? Yo pienso que los equipos de ninguna manera debiéramos deja tú tenerlo permitido. Simplemente el hecho de hacerlo me parece sumamente peligroso, que es el fomentar la creación de estas barras, el apoyar como decisiones populares, el que sigan generando una economía que les permita convertirse en un actor que nada de bueno trae al partido. Yo creo en la afición, definitivamente creo en la afición, pero no creo en el concepto de las barras, que sea positivo que una directiva apoye económicamente o de cualquier manera a estos grupos, porque después te vuelves su rehén. El Comité de Desarrollo Deportivo, ¿tienen reportes de que suceda esto, de que haya equipos que apoyan económicamente a estas barras? Mira, si hubiera un reporte objetivo en ese sentido, seguramente la autoridad de la Liga y de la Federación ya hubiera actuado. Y luego, me parece que más grave todavía es utilizar nuestra fuerza mediática, nuestra posición en un momento dado que el fútbol te presta, porque no te la regala, te presta para alentar, para involucrarse en cualquier forma hacia la afición. Y en este caso que vivimos la semana pasada ante Tigres y Veracruz, pues me suena muy conocida la historia, porque lo mismo vivimos ya con Tuca nosotros en Santos, cuando aventó botellas hacia la afición, que me parece no tiene justificación alguna en ningún sentido, y que pudo haber acabado en algo peor. Me parece que algo similar se vivió este viernes en el estadio de Veracruz. El protagonista invitado a estos desmanes es esa barra de Tigres, que verdaderamente es nefasta. Yo siempre he sido muy claro en ese sentido y muy tajante en ese sentido. Nosotros no tenemos una barra, tenemos sí porras organizadas, no generamos, y tal vez por eso no soy tan popular, ¿no? Porque la forma barata de hacerte popular es darles concesiones y regalarle cosas a este tipo de grupos organizados, que no son los que representan a la verdadera afición. Tú lo decías, lo que les pasó a ustedes en su estadio, un personaje, ya no digamos de arriba, de la tribuna, sino del campo, como lo es Ricardo Ferretti, que ya nos reseñabas lo que pasó, que se documentó ahora el viernes. ¿Es intocable Ricardo Ferretti? Tú como socio de esta gran industria del fútbol mexicano, que lo eres, ¿crees que es intocable? ¿Ricardo Ferretti es intocable? Yo respeto y admiro al Tuca por todo lo que ha hecho dentro de la cancha para el fútbol mexicano, tanto como jugador como técnico. Es el actual campeón del fútbol mexicano, pero me parece que sus desplantes tienen que tener un límite, y que lo que sucedió en Torreón en el 2013 y lo que sucedió ahora en Veracruz
es totalmente reprobable en nuestro país, en nuestro fútbol, dentro de un estadio, en la situación que vivía Veracruz, por ejemplo, que está peleando su permanencia en primera división, un partido en el que habían sido ya superados. Me parece que la inteligencia de un jugador, de un directivo y de un técnico tendrían que estar muy por encima de lo que sucedió el viernes en el Estadio Pirata Fuentes. ¿Qué es lo que tienen que hacer en la próxima asamblea, en la próxima reunión que tengan del Comité de Desarrollo Deportivo? Es que ya no vayan los grupos de animación visitantes a los estadios rivales. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Mira, yo creo que esta respuesta, y la verdad me la pichas muy fácil para bateártela hasta con 2 swings. La primera, yo creo que estar conscientes de la responsabilidad que tenemos y de cómo debemos de encauzar nuestra fuerza y nuestra energía en pro de la sociedad mexicana. Y la segunda, que creo para mí es la más importante, más allá de defender mis colores, a mi equipo, mis intereses, yo creo que cuando estás tanto en el Comité de Desarrollo Deportivo como en la Asamblea, o como cuando hablas y tú lo refieres como socio del fútbol mexicano, no debieras de pensar en Tigres, en Veracruz, en Santos o en Pachuca. Debieras de pensar en el fútbol mexicano, en la medida en que quienes tenemos esa responsabilidad y ese liderazgo en la Asamblea y en los comités, pensemos como fútbol mexicano y no como equipos en lo particular, el fútbol mexicano crecerá. En la medida en que solo pensemos en nuestros intereses personales, que aún son peores, y sucede a veces, o particulares de la institución que nos toca representar, el fútbol mexicano no nada más no crecerá, sino que se verá seriamente afectado. Estás viendo solo un pedacito del pastel, y yo creo que hay problemas estructurales que nos impiden el poder buscar generar realmente inversiones que hagan crecer al fútbol mexicano. Y la verdad de las cosas es que no nada más hay un ejemplo patente de lo que significa crecer como liga posteriormente para el crecimiento de los equipos en particular, como es la Liga Premier, sino que aquí en nuestras narices, en la frontera, 3.600 kilómetros que tenemos de frontera, tenemos las ligas que se han dedicado a invertir como ligas y hacer crecer a los demás. Aquí pareciera que entre más pueda yo marginar o opacar a uno de los equipos de la primera división, más crezco yo. Y probablemente sí, porque crezco alejando al otro. Pero lo que no me doy cuenta es que en el contexto universal no estoy creciendo. Para verdaderamente crecer, nosotros tenemos que crecer como liga. Mira, cuando hay un problema como lo que la gente normalmente busca, y con eso haz de cuenta que alimentas, es como cuando tienes hambre y te alimentas de dulces, ¿no? Y te desaparece el hambre, pero el factor nutricional pues no se quedó ahí, ¿no? Entonces sí, hoy, si van a castigar al Tuca, o van a castigar económicamente a Tigres, o van a vetar el estadio de Veracruz, pareciera que ya está solucionado el tema. Para mí, por supuesto que esa es una consecuencia y probablemente deba existir un castigo ejemplar, por supuesto que sí. Me parece que no soy de la comisión disciplinaria ni mucho menos, pero creo que no es a una sola parte a quien debe castigarse después de lo vivido el viernes. Sin embargo, para mí el problema es mucho más de fondo, y te vuelvo a repetir, ¿no? Ojalá entendamos la responsabilidad que ocupamos al dirigir el fútbol mexicano, tanto los que están en la federación y en la liga, como los que estamos en cada uno de los equipos, y entendamos que la única manera de estar mejor es si vemos por la liga como un todo, y no en lo que me conviene a mí o en lo que le conviene a mi equipo. Quería preguntarte si fue así y qué platicaste con él. Sí, me llamó Fidel y tengo una buena comunicación con él. Me preguntó que cómo había sido la experiencia que yo había vivido con la porra de Tigres en el año pasado, y que cómo había sido la experiencia que habíamos vivido en aquel momento en el 2013 cuando el Tuca perdió los estribos y encaró a la afición de una manera muy desagradable.
y por supuesto que le platiqué lo que habíamos vivido y le di también mis opiniones, ¿no? Nosotros elegimos una metodología de trabajo hace mucho tiempo. En el fútbol es tan universal, tan grande, que no hay una que sea buena y otra que sea mala. Yo creo que hay muchos caminos para llegar al éxito. Nosotros elegimos la nuestra, construimos la infraestructura, generamos la estructura, los procedimientos, preparamos a nuestra gente y hemos venido trayendo, invitando técnicos al proceso que comulguen con lo que buscamos generar. Caímos sin lugar a dudas en una situación muy difícil, donde cometimos varios errores, donde tuvimos un muy pobre manejo de la inteligencia emocional de la institución y de la organización, y que nos costó muy caro. Sin embargo, como lo dije desde el día que llegó, estoy convencido que Chepo es la persona que va a llevar a Santos al siguiente escalón, al siguiente nivel, a través de su conocimiento, de su capacidad de adaptación, de su profesionalismo y su dedicación, y la gran pasión que tiene por el fútbol. Y bueno, las cosas, aunque podrías corregir el rumbo en un momento determinado, el barco no da la vuelta en ese mismo momento, ¿no? Hay que darle tiempo a los procesos y creo que hoy estamos tal vez disfrutando de resultados de los esfuerzos que han venido haciéndose desde antes y por supuesto de un grupo de jugadores que hizo una gran pretemporada, que tiene muy claros sus objetivos, que pienso pudiéramos haber tenido un par de triunfos por ahí de visitante más, si hubiéramos podido controlar mejor el partido, pero que están cada día haciéndose más fuertes, aprendiendo de lo que vivimos, y que hoy tenemos un reto muy importante en la Copa, donde ganar es la única opción para nosotros si queremos trascender en ese torneo, ¿no?